Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta, la cuarta versión, o en el cuarto año, digamos, del ciclo de conferencias Filosofía de la Mente y Cognición. Hoy tenemos con nosotros a Erika Torres. Ella es filósofa de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Es maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la misma universidad. Sus áreas de especialización son la filosofía de la mente, filosofía de las ciencias cognitivas y psicología del desarrollo. Actualmente es investigadora postdoctoral en la coordinación de ciencias cognitivas y del comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde desarrolla una investigación sobre cambio conceptual y cambio de significado lingüístico en psicología cognitiva y en filosofía. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, José, muchas gracias a David, muchas gracias por abrir este espacio, muchas gracias por tender estos puentes entre personas que hacemos filosofía en México y podernos conectar con las personas que hacen filosofía de la mente y el lenguaje en Colombia. Hoy les voy a presentar una cosa en la que vengo trabajando hace un rato. Ha sido complicada, pero creo que ha llegado más o menos a este punto donde se puede presentar de un poco como de manera más redonda. Entonces, sin mucho más preámbulo, déjenme inicio mi temporizador y entonces comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿la pueden ver? Sí. Ah, no, esperen que hice algo mal, perdón. Ok, ahora sí. Ok, entonces hoy les voy a presentar algo que en lo que me vengo como, qué sé yo, como en los últimos 2 años pensando un montón y tiene que ver con la posibilidad del cambio conceptual. Yo llevo mucho tiempo trabajando sobre conceptos, adquisición de conceptos, contenido conceptual y algo que me ha parecido importante es poder dar cuenta de cómo se puede determinar el contenido de los conceptos y que estos puedan cambiar. Sí, y entonces, pues haciendo la investigación acerca del cambio conceptual, no solamente en filosofía de la ciencia, en historia de la ciencia, ahorita en psicología del desarrollo, psicología cognitiva, me he dado cuenta de que hay una tensión muy fuerte con el externismo del contenido y podríamos pensar que, claro, ese contenido, esa tensión con el externismo del contenido se presenta particularmente, digamos, con externismos tipo Putnam, tipo Kripke, que son acerca de clases naturales y pues el contenido de los conceptos de clases naturales está determinado por factores externos ambientales y estos no dependen de nosotros. Y entonces aparece aparentemente Birch y más recientemente otros externistas, digamos, específicamente Sarah Sawyer, que nos dicen, sí, el contenido, el externismo, hay un externismo del contenido que no es solamente ese externismo, sino que también hay algo que llamamos como este externismo social del contenido. Y entonces parece que la respuesta sería muy obvia de, pues claro, tenemos cambio conceptual por medio de procesos sociales, porque el externismo social es, digamos, la metasemántica que nos va a determinar ese contenido. Sin embargo, vamos a ver que esto no es tan cierto. Entonces, primero como un poco de motivación acerca de por qué nos importa el cambio conceptual. En un momento voy a dar como algunos de mis básicos, como algunos presupuestos desde los cuales parto para hacer esta investigación. Entonces, pues primero como las motivaciones, uno podría pensar que el cambio conceptual ha sido importante en distintos ámbitos. Entonces, volteamos a mirar a la historia y la filosofía de la ciencia y nos damos cuenta de que, por ejemplo, Kuhn, Nersessian, Feyerabend han explicado justamente los cambios que ha habido en los conceptos, en las teorías, en la ciencia, y se explican a partir del cambio conceptual, ¿sí? Y esto es importante. Voy a hablar un poco acerca de cambio conceptual y cambio de significado. Me voy a explicar por qué no son lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, estos casos paradigmáticos donde se explica cambio de teoría gracias a cambio conceptual y tenemos, por ejemplo, el concepto de movimiento, que en la física aristotélica, digamos que tiene un alcance distinto, tiene, digamos, una aplicación distinta, predice distintos fenómenos y hay un cambio conceptual a la mecánica newtoniana con el concepto de movimiento. Entonces hay una cuestión relevante y es claro. En términos de este cambio, cambiamos el significado
de movimiento, el significado lingüístico de movimiento, pero no solamente hay un cambio de significado, también hay un cambio en términos representacionales y en, digamos, cómo es que estos conceptos particionan la realidad de una manera distinta, haciendo que sean conceptos distintos. Y hay una cuestión relevante y es que en estos casos, si se fijan, podríamos decir que se conserva el ítem léxico movimiento, pero cambia su significado y cambia el concepto. Entonces hay una cosa importante, hay distintos tipos de cambio conceptual, pero digamos que hay uno que tiene que ver con el hecho de conservar el ítem léxico y que cambie, digamos, la herramienta representacional. Entonces, cuando vamos a ver a Kuhn, a Nersessian y a otros historiadores y filósofos de la ciencia, nos damos cuenta de que cómo se explica este cambio conceptual no es solamente porque haya, digamos, como cambios objetivos en la realidad, sino porque hay contextos sociales que juegan un papel relevante para explicar estos casos. Luego, en psicología cognitiva y del desarrollo, vemos que el cambio conceptual también ha sido postulado como una forma muy particular de aprendizaje que implica cambiar un concepto C1 por un nuevo concepto C2. De nuevo, estos conceptos o este cambio conceptual, digamos, conserva el ítem léxico, pero la diferencia es que entre el concepto C1 y el concepto C2 suelen ser mutuamente inconmensurables. ¿Sí? Esto lo encontramos, por ejemplo, en todo el trabajo de Carey, Stulman y Smith y otra gente. Y entonces, uno de los casos fuertemente documentados en psicología cognitiva del desarrollo es cómo los niños, por ejemplo, en términos de desarrollo cognitivo, cambian o hay un cambio del concepto de materia intuitivo, perceptual, ¿sí? Donde se les preguntan a los niños, por ejemplo, si las rocas son materiales o están hechas de materia y automáticamente responden que sí. Y cuando se les pregunta por qué, dicen por qué las pueden tocar, por qué las pueden sentir, por qué las pueden ver, por qué les pueden golpear, por qué pueden romper una ventana. Y cuando les preguntan si el aire está hecho de materia, responden que no. Y la justificación es porque no lo pueden tocar, no lo pueden sentir, no lo pueden ver, no les puede chocar. Y entonces el cambio se conserva, digamos, el ítem léxico materia, y luego hay un cambio hacia un concepto 2 abstracto, donde de hecho la proposición el aire es material, en este caso, es verdadera. Sí, entonces esto se explica no solamente por la participación de ciertos procesos y mecanismos cognitivos, sino que también por ejemplo, fuertemente el trabajo de Stulman y de Smith tienen que ver con cómo el contexto social juega un papel relevante para explicar estos casos particulares de aprendizaje que llamamos cambio conceptual. Y digamos que muchas de las evidencias que muestran qué es lo que está involucrado en el cambio conceptual implica no solamente cambio de significado, sino que hay como estructuras conceptuales que se presentan y se presentan a través de la intervención educativa. Más recientemente en filosofía, como a partir del 2013, hay todo un debate, podemos charlar acerca de si la ingeniería conceptual es algo nuevo o si la filosofía siempre ha sido ingeniería conceptual en términos de revisar y mejorar nuestras herramientas representacionales. Pero de manera muy general podríamos decir que ahorita la ingeniería conceptual se constituye como un proyecto, digamos, metodológico, metafilosófico, que pretende otorgarnos criterios para evaluar y mejorar nuestras herramientas representacionales como conceptos y significados. Y podemos decir que quienes hacen o quienes están enfocados ahorita, digamos, en ingeniería conceptual, toman como ejemplos paradigmáticos de esta labor de evaluar y mejorar estas herramientas representacionales, como el trabajo que hace Kevin Sharp sobre la noción lógica, la noción semántica de verdad, verdad ascendente y descendente, y cómo este concepto necesita ser mejorado para evitar como inconsistencias. Chalmers y Clark en el 98, hay un artículo de Chalmers como del 2021 donde él dice, realmente yo no estoy haciendo algo así como ingeniería conceptual con el término de creencia, pero un poco la idea de este artículo al menos, o como lo ven quienes toman este caso de creencia como un caso de cambio conceptual, en términos de que las creencias ya no son simplemente como estas actitudes proposicionales que tenemos internamente, sino que de hecho podemos tener como las creencias extendidas, por ejemplo, hacia otros dispositivos externos a nuestro cuerpo. Entonces la noción de creencia debe revisarse y mejorarse de manera tal que lo que cree mi teléfono acerca de cuál es el número de teléfono de mi mamá cuente como una creencia mía. Y en el caso, digamos, de proyectos como de filosofía práctica, filosofía social, como los trabajos que hace Sally Haslanger con respecto al concepto de mujer, el concepto de género y el concepto de raza, ¿sí? Entonces, el cambio conceptual
digamos que ha sido no solamente como un tema relevante para la filosofía, sino en distintos ámbitos. Y uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué querríamos el cambio conceptual? Aunque tenemos estas distintas áreas, ¿por qué quisiéramos que hubiera algo como el fenómeno de cambio conceptual? Y es porque cuando tenemos este cambio conceptual, si queremos ese cambio conceptual es porque nuestra herramienta conceptual previa es defectuosa en algún sentido. En un sentido porque tiene consecuencias epistémicas deficientes, porque tiene consecuencias prácticas deficientes, porque tiene, digamos, no sé, presupuestos metafísicos equivocados. Entonces queremos mejorar, digamos, en términos representacionales, ¿sí? Digamos que nuestros conceptos nos permiten representarnos el mundo como siendo de cierta manera y queremos cambio conceptual porque este cambio parece implicar que habrá mejoras en términos representacionales y en esa medida pues mejorará nuestro razonamiento, nuestra toma de decisiones, mejorará nuestras teorías, su poder predictivo, en fin. Entonces, cuando estamos hablando de cambio conceptual, habrán muchos requerimientos, pero digamos que hay un requerimiento metasemántico fuerte y es que para mejorar o cambiar una herramienta representacional R, vamos a decir, bien sea un concepto o bien sea un término del lenguaje natural, parece que lo que necesitamos es cambiar los factores que determinan a esa herramienta representacional. Y entonces hay así como una revisita a las teorías metasemánticas, tanto del lenguaje como de los estados mentales, para dar cuenta de si de hecho es posible el cambio conceptual y si es posible cómo se puede implementar ese cambio conceptual. Es decir, parece que no es algo que simplemente queremos que suceda como mágicamente, por accidente, eventualmente, sino que parece que, dado que es un proyecto, digamos, que se lleva a cabo a propósito. Entonces necesitamos saber cuáles son esas herramientas, perdón, cuáles son esos factores que determinan, digamos, el contenido de nuestras herramientas representacionales o nuestras herramientas representacionales, de manera tal que cambiar a R necesita poder, que seamos capaces de cambiar F. Entonces nos hacemos preguntas como cuáles son esos factores que determinan nuestras herramientas representacionales, si es posible cambiar esos factores y si esos cambios que pudiéramos hacer en esos factores podrían hacerse por medio de procesos sociales. ¿Sí? Vemos que tanto en la historia y en la filosofía de la ciencia se atribuyen las interacciones entre comunidades de científicos, en psicología, en las interacciones entre individuos de una misma comunidad. En ingeniería conceptual parece que esto también tiene que ver con cómo es que con las comunidades terminamos detectando esas fallas en nuestras herramientas representacionales y hacemos como todo este proceso de intentar cambiarlas. Entonces la pregunta sería si esos factores que determinan nuestras herramientas representacionales como a los conceptos podrían cambiarse por medio de procesos sociales. Y entonces parece que tendremos una respuesta y es, pues claro, el externismo social nos dice que se puede cambiar, ¿sí? Entonces podríamos ver que, decir, mire, su pregunta ya tiene respuesta. Vaya y lea Birch y ahí está la respuesta. Se pueden cambiar por procesos sociales porque son las normas, convenciones sociales, es la deferencia que tenemos al experto de nuestra comunidad, es esta división social del trabajo lingüístico la que se encarga de determinar nuestro significado y dado que nuestras convenciones son algo que nosotros hacemos, por decirlo de alguna manera, pues podemos hacer unas convenciones distintas. Voilà, ahí está, el cambio conceptual es posible por medio de procesos sociales. Sin embargo, si nosotros hiciéramos como si nos fuéramos más allá de Individuals and the Mental, de Birch, nos daríamos cuenta de que el externismo social de Birch es más limitado de lo que solemos atribuirle. Y creo que más recientemente Sarah Sawyer justamente ha puesto énfasis en esta parte, digamos, más humilde del externismo social de Birch, que al principio nos lo vende como muy pervasivo. Entonces, incluso estas versiones del externismo basado en aspectos sociales, podríamos decir que no podemos cambiar los conceptos porque no podemos cambiar los factores que los determinan, pero podemos cambiar el significado lingüístico. Entonces aquí ya se comienza a atisbar que estamos hablando
de dos entidades ontológicamente distintas. Por una parte, estamos hablando de los conceptos y por otra parte, estamos hablando del significado lingüístico, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver ahorita que cuando hablamos del significado lingüístico, decimos lo que determina ese significado lingüístico son nuestro contexto social. Pero ¿qué determinan los conceptos? Como de hecho es el mundo. Y como de hecho es el mundo, pues no lo podemos cambiar. Si se fijan, por ejemplo, si tenemos así como un poco en mente a Kripke, Kripke también presentaría este tipo de problema porque diríamos, bueno, lo que determina el significado de un término, por ejemplo, es la fijación del referente y la cadena causal comunicativa que se establece en el pasado, pero dado que no podemos cambiar el pasado, entonces no podríamos cambiarlo. Luego aparece Evans y nos dice si es posible y tenemos el caso de Madagascar y en fin, pero digamos que en este caso yo me voy a concentrar específicamente en Birch. Entonces, vamos a ver que una de las cosas que nos presenta Birch es, bueno, cuando estamos hablando de los conceptos, estamos hablando de una cosa distinta del significado lingüístico, que si bien estas dos cosas están relacionadas, son ontológicamente distintas. Entonces, cuando hablamos de los conceptos, ¿cuáles son esos factores que determinan a los conceptos? Y Birch nos dice, bueno, propiedades objetivas y relaciones no intencionales, no mediadas por ninguna convención ni por ninguna comunidad, ni ningún individuo, ni ninguna comunidad de individuos. Si esto es así, entonces es posible cambiar esos factores a propósitos. No, lo que las propiedades objetivas, lo que las hace objetivas es justamente que no dependen de nosotros. Y si esto es así, entonces es posible el cambio conceptual a través de procesos sociales. No. Y entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y Birch nos va a decir, lo que pasa es que lo que ustedes creen que es cambio conceptual, de hecho no es cambio conceptual. Lo que nosotros hacemos es mejorar el conocimiento que tenemos de nuestros conceptos. Y entonces la fijación de lo que determina los conceptos es lo que nos va a garantizar la objetividad. Recuerden este famoso libro de Birch, no tan viejito, sobre los orígenes de la objetividad. O sea, a Birch le importa muchísimo salvar la objetividad, que haya posibilidad de error radical, porque ese error radical se va a corregir con la objetividad, y esto se pone en riesgo si Birch hace su externismo social masivo, ¿sí? Entonces, la consecuencia que tenemos de ver este tipo de externismo es que los casos mencionados, es decir, el caso de movimiento, el caso de materia, el caso de conceptos como verdad, terminan siendo solamente casos de cambio de significado lingüístico. Y ojo, aquí como el disclaimer, yo no estoy diciendo que no haya cambio de significado, absolutamente hay cambio de significado cuando hablamos de cambio conceptual. Lo que quiero decir es que no solamente es cambio de significado lingüístico. Entonces, bueno, lo que voy a defender aquí es... Déjenme un segundo. Ay. Sí, lo que voy a defender aquí es que las comunidades a las que pertenecemos sí contribuyen en la determinación del contenido de nuestros conceptos. Es decir, las comunidades a las que pertenecemos no solamente contribuyen al significado lingüístico de los términos que usamos para comunicarnos, por ejemplo, para referirnos a cosas en el mundo, sino que también contribuyen al contenido de nuestros conceptos, ¿sí? Y entonces, si aceptamos o si logro dar cuenta de que hay influencia social en los conceptos, entonces se reconsidera la posibilidad del cambio conceptual a través de procesos sociales, y esto nos permitiría decir que estos casos que he mencionado al inicio como motivación de que hay cambio conceptual serían entonces casos efectivamente de cambio conceptual y no solamente de cambio de significado. Entonces, el plan, después de esta larga introducción, el plan que voy a seguir es el siguiente. Voy a presentarles como algunos presupuestos básicos, voy a hablarles como desde cuál es, digamos, el punto o digamos como el marco teórico, si quieren, desde el que parto para hacer como este análisis. Una vez tengamos esos presupuestos básicos, voy a presentarles el argumento del externismo social y les voy a presentar la distinción entre significado y contenido de conceptos. Creo que ahí no debería decir significado, ahí no debería ser contenido, sino conceptos. Y entonces, pues voy a presentarles un caso de estudio que tiene que ver con la comunidad originaria de Wichí, porque este es un caso independiente, es decir, no podría presentarles como caso de estudio, materia o movimiento, o estos casos
que en historia y filosofía de la ciencia, psicología cognitiva y ingeniería conceptual se toman como de hecho casos de cambio conceptual, porque son justamente esos los casos que están puestos en duda. Entonces voy a presentarles un caso independiente que me parece que puede muy bien ilustrar cómo es que de hecho las comunidades sí contribuyen. Y una cosa importante, no es simplemente dar cuenta de que las comunidades contribuyen, porque pues esto parecería como una verdad casi evidente. Creo que quiero dar un paso más allá y es dar cuenta de que qué aspectos de la comunidad pueden contribuir al contenido de nuestros conceptos y luego voy a esbozar algunas conclusiones. Insisto, no les presenté ninguna de las objeciones que contemplo en el artículo que estoy trabajando, porque me interesa justamente como detectar si yo me las estoy inventando o si son el caso. Entonces, comencemos. Presupuestos básicos. Primero necesito hablar de la ontología de los conceptos. ¿Qué estoy tomando por conceptos? Hay distintas teorías acerca de la ontología de los conceptos. Hay quienes sostienen que los conceptos son objetos abstractos. Hay quienes sostenemos que los conceptos son representaciones mentales. Hay quienes sostienen que los conceptos, por ejemplo, son habilidades, pero que son señaladores semánticos, ¿sí? Entonces, pues no, yo me voy a adoptar como una postura representacionalista en la que los conceptos son representaciones mentales y como tales son los componentes básicos de los pensamientos y de los estados mentales proposicionales. Digamos que comparto esta postura con psicólogas como Carey, filósofos como Margolis, psicólogos como Murphy. Esto puede ser un poco como problemático, es una cosa que me gustaría discutir hacia el final, pero yo adopto una semántica dual de los conceptos, el contenido de los conceptos. Y es que el contenido de los conceptos tiene un contenido intencional y tiene un contenido cognitivo. Digamos que esto lo piensan muchas personas, como Lawrence y Margolis, también Prince. Creo que Carey también asume esto, Bloch también asume esto. Yo tengo un artículo sobre demencia semántica donde justamente, digamos, en contra de algunas teorías descriptivistas de los conceptos, nos dicen que son descripciones, en contra de las referencialistas o atomistas como la de Fodor, que nos dicen que no, que solamente es su referente, es decir, que solamente tienen contenido intencional. Y entonces yo presento evidencia empírica sobre demencia semántica de un perfil cognitivo funcional, donde se muestra que la mejor manera de dar cuenta del contenido de los conceptos es como siendo dual, como teniendo este contenido intencional, digamos, para el caso de conceptos empíricos que tienen un referente que de hecho existe, y el contenido cognitivo, que son piezas de información asociadas al concepto. Pero hay una cuestión relevante aquí, es que estas piezas de información asociadas al concepto no tienen una función de determinar el contenido. Digamos que estas piezas de información asociadas al concepto tienen una función cognitiva, ¿sí? Como otro tipo de cosa. Y entonces yo adopto también una metasemántica externista, si no, no podría hablar con los externistas, y es como responder a la pregunta de qué determina ese contenido de los conceptos. Y entonces sostengo que los factores sociales determinan parcialmente el contenido de los conceptos. Cuando digo parcialmente es porque estoy pensando que tampoco puedo decir que no hay propiedades objetivas que estén influyendo en el contenido de los conceptos, simplemente no son las únicas. Y entonces, ahora, una vez tenemos estos presupuestos, entonces pasamos al argumento externista y la distinción entre significado y contenido conceptual. Entonces tenemos una versión general del externismo que nos dice que el contenido de los estados mentales proposicionales, y esto es relevante, el contenido de los estados mentales proposicionales se expresa por medio del lenguaje natural, pero en términos psicológicos, si quieren, desde un marco representacionalista, los estados mentales proposicionales están compuestos por conceptos que son esas unidades básicas que componen estos estados mentales. Entonces podemos decir que el contenido de los estados mentales está determinado no solamente por la constitución interna de los individuos, sino también por factores externos a estos. ¿Cuáles sean esos factores externos? Pueden variar. Tenemos a Putnam que nos dice que son propiedades objetivas del entorno. Tenemos a Kripke que nos dice esto también con respecto a las clases naturales. Pero tenemos la versión social del externismo que nos propone Birch. Y entonces Birch nos dice, no, pues mientras Putnam, por ejemplo, el externismo de Putnam es solamente... Mientras Putnam cree que solamente hay factores sociales involucrados en, digamos, términos sociales,
No, yo voy a extender mi externismo y voy a decir que casi que para cualquier término, el ambiente social juega un papel. Entonces, según el externismo social de Birch, el contenido de las actitudes proposicionales, al igual que el de las creencias, depende esencialmente de las normas de nuestro entorno social. Entonces, otra vez podríamos decir, bueno, pues si dependen esencialmente de las normas convencionales, basta que cambiemos las convenciones para que el contenido de nuestras actitudes proposicionales cambie. Y si las actitudes proposicionales están compuestas por conceptos, pues ahí está, se puede cambiar. Pero vamos a ver que esto no está en el caso. Voy a pasarme un poco rápido por esta parte. No sé, creo que no es bueno que asuma que lo conocen, pero solo voy a contarlo como de manera muy general. Entonces tenemos el individual fundamental, digamos como estos experimentos mentales que nos presenta Birch acerca de, tenemos al sujeto A, tenemos al sujeto B, estos dos sujetos, digamos que tienen la misma creencia y nos vamos a dar cuenta de que esa creencia tiene variaciones, que no deberían tener esas variaciones si el contenido dependiera de sus estados internos, porque estos sujetos son idénticos en su constitución interna, pero vamos a ver qué varía. Entonces, tomemos, por ejemplo, un estado mental proposicional, como la creencia de que la artritis es una enfermedad, y entonces, si aceptan que tenemos conceptos y significados que son entidades ontológicamente distintas, vamos a decir que este estado mental, esta creencia, se expresa lingüísticamente y tiene un significado lingüístico y que ese significado lingüístico está asociado con los términos léxicos artritis y enfermedad, pero que ese estado mental también está compuesto por los conceptos, es decir, tiene un contenido y ese concepto son artritis y enfermedad, ¿sí? Entonces, tenemos este escenario donde Birch nos pide que imaginemos que tenemos a estos dos sujetos y ambos profieren, digamos, la siguiente enunciado expresando su creencia y dicen la artritis es una enfermedad que afecta a los muslos. Sí, y entonces resulta que vemos que en el caso del sujeto A esto es falso, en el caso del sujeto B es verdadero, y cuando vemos efectivamente qué es lo que está variando, es que los expertos de la comunidad de A eh, refieren con la palabra artritis a una enfermedad que afecta tanto a los muslos como a las articulaciones, mientras que en el caso del contexto del sujeto A, esto es falso porque los expertos han determinado que la palabra artritis se refiere solamente a una enfermedad que afecta a las articulaciones. Entonces, volvemos. Esta creencia tiene dos componentes distintos, ¿sí? Por una parte está el contenido semántico de esta creencia, que Birch nos dice este contenido es su valor de verdad, y el contexto social lo determina. Si estamos en una comunidad en la que artritis refiere a la enfermedad que afecta tanto los muslos como las articulaciones, entonces esta creencia será verdadera. Pero si pertenecemos a una comunidad donde utilizamos convencionalmente la palabra artritis solamente para referir a una enfermedad en las articulaciones, entonces esta creencia será falsa. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos casos? La comunidad lingüística. Pero tenemos que esta creencia también tiene un contenido conceptual y está compuesto por los conceptos y las propiedades objetivas que determinan esos conceptos, ¿sí? Es decir, debe haber algo objetivamente en el mundo que determine qué es la artritis. Lo que hacen los expertos es poner un nombre y decir convencionalmente que ese nombre va a referir a algo, ¿sí? Luego, entonces, cuando esto lo vemos en Individual Sentimental, nosotros decimos, bueno, Birch en Individual Sentimental solamente está hablando del significado lingüístico, de las convenciones, de cómo se determina el contenido, de que los expertos lo determinan, que se genera como esta comunidad lingüística donde tenemos la división social del trabajo lingüístico, donde los expertos determinan el significado de los términos y el resto de los miembros de la comunidad, por deferencia con el experto, deciden utilizarlo de la misma manera. Si hay un miembro de la comunidad que está equivocado, ¿a quién apela para corregirse? Al experto. La pregunta es, ¿y quién corrige al experto? Otro experto. ¿Y quién corrige al otro experto? ¿Y cómo es posible que haya avances en el conocimiento si todos los expertos están ahí? Tiene que haber algo que garantice la objetividad. ¿Qué va a hacer eso? Las relaciones objetivas que determinan los conceptos. Por esto, digamos que se dice que no cambiamos nuestros conceptos, sino que mejoramos nuestro conocimiento. Eso no es tan falso, solo ese mejoramiento implica cambio.
Entonces tenemos en Definitions, Concepts and Meaning, el artículo del 93 de Birch, donde nos dicen, bueno, tenemos como todos estos términos un poco mezclados, pero podemos hacer esta distinción y entonces por una parte tenemos el significado lingüístico y el significado de los términos, digamos, de ítems léxicos que expresan en lenguaje natural actitudes proposicionales, son definiciones epistémicas propuestas por expertos de una comunidad lingüística determinada. ¿Ok? Pero por otra parte tenemos a los conceptos. ¿Sí? Como cuál es el significado de un concepto. Decimos, bueno, pues el significado de un concepto, el contenido de un concepto está determinado por reglas no lingüísticas y propiedades objetivas que determinan la relación entre el concepto y su extensión. Son definiciones metafísicas independientes de las comunidades. Esas definiciones metafísicas, esas propiedades objetivas, no las podemos cambiar por medio de convenciones lingüísticas. Y digamos que esto que presenta Birch en Definitions, Concepts and Meaning hace eco de, digamos, esta cita que nos presenta en este artículo. Dice, incluso cuando las prácticas sociales están profundamente implicadas en la individuación de los estados mentales, a menudo esas prácticas sociales no son el árbitro final. Esto se debe a que el tipo de acuerdo que fija un significado comunitario está en sí mismo abierto al desafío. ¿Y qué es lo que lo puede desafiar? Los conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos son lo que está conectado objetivamente con cómo de hecho es el mundo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, podríamos decir que hay dos tesis externistas distintas, ¿sí? Primero, tenemos la tesis social de la determinación del significado lingüístico, que nos dice que el uso convencional de un término T dentro de una comunidad lingüística K determina el significado lingüístico de T para los miembros de K, ¿sí? Entonces, podríamos cambiar las convenciones de uso de un término. Podemos cambiar el significado lingüístico de un término T si cambiamos las convenciones de uso de ese término dentro de una comunidad específica. Pero por otra parte, Birch necesita garantizar que este externismo, que esta tesis social no sea masiva y entonces entremos en una especie de relativismo donde, digamos, no haya algo tal como la verdad o el conocimiento objetivo y sea más bien relativo a las comunidades y las convenciones y expertos dentro de comunidades, sino que necesitamos garantizar que haya algo como la objetividad. Y entonces a esto es a lo que yo le llamo la tesis objetiva de la determinación de un concepto. Entonces decimos que el concepto C, expresado por el término T, está determinado por propiedades objetivas independientemente de las comunidades lingüísticas, ¿sí? Y entonces una manera, digamos, en la que se puede reconstruir el argumento en contra, el argumento externista en contra del cambio conceptual es de la siguiente manera. Aquí me faltó poner las relaciones, pero lo voy a leer simplemente así. Entonces tenemos por una parte que nuestras herramientas representacionales, como los términos del lenguaje natural y los conceptos, están determinados por factores externos, aunque diferentes en cada caso. Por una parte, los factores sociales, como las convenciones de uso dentro de una comunidad lingüística dada, determinan el significado de los términos del lenguaje natural. Pero por otra parte, los factores objetivos, como propiedades objetivas y relaciones no lingüísticas, determinan a los conceptos, ¿sí? Y entonces, si pensamos en el requerimiento para el cambio conceptual, que generar cambios en cualquier herramienta representacional exige, demanda, requiere controlar los factores que determinan a esa herramienta. Sin embargo, si 2 y 3 son el caso, podríamos decir que se sigue que es posible controlar las convenciones lingüísticas por medio de procesos sociales, pero carecemos de control sobre las propiedades objetivas que determinan los conceptos. Entonces, esto nos llevaría a la conclusión de que de hecho no es posible el cambio conceptual a través de procesos sociales y solo es posible el cambio de significado. Ahora, voy a rechazar la premisa 3, voy a mostrar que los factores objetivos no son los únicos que determinan a los conceptos y por tanto sí es posible el cambio conceptual por medio de procesos sociales. Ahora, un poco de nuevo, ¿por qué esto puede presentar? ¿Por qué esto puede ser negativo? Parece que nos garantiza objetividad, al menos es el propósito de Birch, pero tenemos algunas consecuencias negativas, como que ni las comunidades ni las interacciones sociales entre una comunidad dada con su entorno tienen influencia en la determinación de nuestros conceptos, y esto es muy extraño,
porque si los conceptos nos ayudan a representar el mundo como siendo de cierta manera, pues nos representamos el mundo como siendo de cierta manera, también dependiendo de las relaciones que tenemos con ese entorno, y esas relaciones no son solamente relaciones brutas, individuales, sino que también están como inmersas en estos contextos sociales. Digamos que la consecuencia negativa directa es que no hay posibilidad de cambio conceptual por medio de procesos sociales. Esto deja abierta la posibilidad de que si un día la naturaleza se comporta de manera distinta, entonces las propiedades objetivas cambiarán y cambiarán los conceptos, pero no queremos el cambio conceptual. Queremos mejorar nuestras herramientas conceptuales a propósito, por eso hacemos investigaciones, por eso metemos proyectos, por eso presentamos estas cosas. Entonces parece que es algo que queremos hacer, no simplemente que suceda. Otra consecuencia negativa es que entonces tendríamos que revisar todos los casos, por ejemplo, en la historia de la ciencia, y decir que la evidencia se aplica o que la evidencia se explica solamente como que hubo un cambio en el uso convencional del término movimiento, velocidad, materia, y que los casos de cambio, por ejemplo, cambio de conceptos sociales, serían solamente casos en el cambio en el uso convencional de los términos como mujer, raza, género, matrimonio. Parece que no solamente queremos utilizar convencionalmente eso, sino que queremos pensar distinto. Si queremos capturar distinta la realidad, queremos representarla distinta y mejor en algún sentido. ¿Sí? Entonces, si Birch tiene razón, entonces pues no hay nada de esto y nos quedamos simplemente con el lenguaje. Entonces voy a pasar ahora a mi caso de estudio. No puedo tomarles, como les decía, estos casos de movimiento, velocidad, calor, materia, como casos de que miren, de hecho esto sí es cambio conceptual, porque justamente esos son los casos que están en tela de juicio. Entonces voy a presentar un caso de estudio que creo que al ser un caso independiente y que tiene motivaciones diferentes, puede aportar a esto que estoy diciendo como por una vía también independiente. Entonces, particularmente aquí lo que les voy a presentar particularmente es este artículo de Andrea Taberna, Sandra Waxman, David Medin, In Habits of the Earth, Reasoning about for Biological Concepts in Which Children and Adults. Este no es el último artículo, ellos tienen una serie de artículos que está muy enfocada en aspectos de la comunidad Wichí. Me voy a ocupar específicamente en este artículo porque este artículo es solamente acerca de la comunidad Wichí. Hay otros artículos que tienen que ver con, por ejemplo, categorización del ambiente natural, con jerarquización de objetos, pero en contraste con comunidades occidentalizadas, ¿sí? Entonces, personas que hablan wichí, personas que hablan argentino rioplatense, argentino rural, y entonces, pues nada, me voy a concentrar específicamente en este. Entonces, un poco acerca de la comunidad wichí. Es una etnia indígena del centro y del sur de Sudamérica. Ellos viven principalmente en el Chaco argentino. Específicamente este estudio es sobre la comunidad del Chaco argentino. Hablan una lengua wichí yamantés, y digamos que el estudio se concentra en conceptos de la biología popular. Entonces, para empezar, una cosa relevante acerca de los wichí es que esta es una manera en la que se puede esquematizar, ¿sí? Como la organización del mundo natural en la cultura wichí. ¿Sí? Entonces tenemos como quiénes son los habitantes de la Tierra. El esquema está así, esto es como una adaptación del estudio original. Y entonces una manera como de hacernos idea de esto, tenemos como la categoría superordinada, que son como los habitantes de la Tierra, y tenemos categorías básicas, ¿sí? Como animal inclusivo, animal inclusivo, planta y espíritus. Y tenemos las categorías subordinadas, como humano, animal no humano, árboles, etc. Hay una cosa que me parece súper relevante de esta esquematización de la organización, digamos, del mundo natural, de acuerdo con los wichís, y es que, si se fijan, están acompañadas por el ítem léxico que, digamos, expresa la categoría. Podríamos pensar en términos de conceptos y su término léxico correspondiente, la palabra que expresa el concepto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en el caso de los conceptos o las categorías de animal inclusivo, animal no humano y planta, no tienen una palabra correspondiente dentro del léxico wichí.
Es decir, no hay un ítem léxico al que ellos tengan asociado un significado lingüístico. Y si estamos pensando, de nuevo, en términos del externismo social, que el significado lingüístico tiene que ver con las convenciones de uso, las convenciones lingüísticas de uso de este término, pues aquí en principio tenemos que no hay esa cosa tal como el significado lingüístico de esos términos. Pongo en azul el caso de humano porque aunque sí tienen una palabra correspondiente a humano, nunca la usan, raramente la usan, porque ¿qué prefieren? Digamos que tienen una forma más fina de categorizar a los humanos como gente blanca, miembros de las comunidades, miembros de su propia comunidad como los wichí y otros grupos étnicos, ¿sí? Y al final, una cosa que podríamos decir es, bueno, pues no tienen estas palabras y entonces tampoco tienen los conceptos, pero de hecho sí tienen los conceptos y una manera en la que nos podemos dar cuenta de que de hecho tienen los conceptos es la función cognitiva que tienen estos conceptos. ¿Sí? Entonces recuerden que, por ejemplo, nuestros conceptos nos permiten no solamente identificar como el referente de un concepto, categorizarlo como miembro de un grupo, pero también nos permite hacer relaciones conceptuales, inferencias, proyecciones de propiedades y vamos a ver que justamente esto es lo que hacen los wichis. Entonces, para lo que me importa a mí en este momento, el estudio es amplísimo, toma todas las categorías, yo solamente me voy a concentrar específicamente en estas, ¿sí? Entonces, primero necesito hablarles un poco acerca del estudio. El objetivo principal de ese estudio es dar cuenta de qué aspectos de una determinada comunidad o cultura, más allá de la lengua, si es que hay estos aspectos, pueden influir en el pensamiento. ¿Sí? Parece que tenemos muchos estudios transculturales donde muestran que la gramática, la estructura de nuestras lenguas, la sintaxis de nuestras lenguas en buena medida, digamos, influyen en nuestro pensamiento, un poco como intentando suavizar la tesis Sapir-Whorf del relativismo lingüístico, pero pues dándole como su propio como lugar en la justa medida. Y entonces la hipótesis después de los estudios después de los estudios que realizaron antes del 2016 es que el contexto cultural influye en el contenido de los conceptos y por tanto en su función referencial sin que esto tenga que pasar necesariamente por la lengua, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos ver es si es posible el cambio conceptual, más bien, que lo que queremos ver es si es el caso que nuestras comunidades, nuestras interacciones sociales influyen en los conceptos, entonces no es tan el caso que solo hay cambio de significado lingüístico, sino que también puede haber caso de cambio conceptual. Me estoy quedando sin tiempo, me quedan como 10 minutos, así que me voy a ir más o menos rápido. El estudio se hace entre niñas y niños entre los 6 y 8 años, 9 y 12 años y en adultos. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitan ver si hay una especie de consolidación en las estructuras conceptuales a lo largo del desarrollo y si es posible ver como tal esa consolidación en la etapa adulta. Hay distintas tareas, pero de manera muy general, las tareas tienen que ver con razonamiento inductivo, en el que se les pide a las personas proyectar propiedades naturales de unas entidades a otras basándose en relaciones conceptuales, no en significados lingüísticos o en convenciones de uso de ciertos términos, sino en este tipo de tareas de proyecciones. Entonces, se hace entre conceptos de plantas, animales y artefactos, pero yo me voy a concentrar, como les mencionaba, en el concepto de humano y animal no humano, que son, digamos, conceptos para los cuales no tienen un ítem léxico y por lo tanto pues no tienen un significado asociado. E insisto, aunque para humano sí hay un término léxico, no lo suelen usar porque tienen otra variedad de términos léxicos para referirse a otros humanos. Y son este tipo de proyecciones de propiedades. ¿Sí? Y entonces la metodología es que dado que no tienen un significado lingüístico asociado a eso, pues si tienen imágenes, eso no significa que no tengan el concepto ahí. Entonces, por medio de imágenes, se les presenta, por ejemplo, a distintas especies y les dicen, bueno, pues hemos descubierto que estas especies tienen un nuevo órgano y este órgano se llama un omentum y vamos a preguntarles cuáles entidades comparten esa propiedad, ¿sí? Y entonces, como son tareas inductivas, tienen como, digamos, su base inductiva y a partir de esa base inductiva van a ser, digamos, el otro tipo de tareas cognitivas. Insisto, el estudio es súper amplio.
yo estoy haciendo simplemente una simplificación de los resultados, concentrándome solamente en estos conceptos. Entonces, pues en el artículo presento 3 tablas donde, digamos que me concentro en 3 parámetros al menos. El primero tiene que ver con la probabilidad de proyectar una propiedad novedosa entre humanos y animales no humanos. Vuelvan a pensar esto en términos de las relaciones conceptuales que hacemos, ¿sí? Esto tiene que ver con el contenido de nuestros conceptos. Entonces, tenemos que los niños entre 6 años y 8 años prefirieron a un animal no humano a un ser humano como base inductiva, ¿sí? Respectivamente. ¿Qué significa esto? Les dicen, tenemos a un perro que tiene un momentum. ¿Quién más puede tenerlo? Entonces lo hacen, lo pueden tener las ranas, lo pueden tener eh, patos y poco los seres humanos. Hay una cosa curiosa y es que esto tiene que ver con la perspectiva antropocéntrica y no antropocéntrica de nuestro razonamiento inferencial. Y antes se había probado que parecía que la perspectiva antropocéntrica era innata y era universal, y pues no, está, digamos, también mediada por aspectos sociales. Bueno, entonces, y en este caso, si vemos, los adultos son mucho más propensos a proyectar una propiedad nueva de un animal humano a un ser humano que de un ser humano a un animal no humano. ¿Sí? Entonces, de nuevo, parece que aquí tenemos que nuestro concepto humano tiene cierto contenido y ese contenido no solamente nos va a decir cuál es su referente, sino qué tipo de relaciones conceptuales podemos hacer y entonces esto va a afectar las creencias que formamos, nuestros estados mentales, el contenido de nuestras actitudes proposicionales. Luego hay otro parámetro que tiene que ver con los resultados individuales. ¿Sí? Y entonces las proyecciones que se hacen son de humano, del concepto humano, al concepto animal no humano, para ver si son mayores a las proyecciones que se hacen a la inversa. Y vemos que en los casos de los niños es 3 años, 3 veces, en los otros 5, y en los adultos ninguna. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en términos de desarrollo aquí? En el otro caso tenemos la perspectiva no antropocéntrica, donde las proporciones de la proyección entre humano y animal no humano son menores o iguales a las de animal no humano a humano. Y de nuevo vemos que aquí los niños tienen muchísimas más proyecciones y los adultos todos. ¿Sí? Entonces, de nuevo parece que aquí hay algo que se está consolidando. Entonces, existe una tendencia mayoritaria y consistente a nivel individual a tener el concepto animal no humano. De esto de tener el concepto animal no humano es tener el concepto animal no humano con cierto contenido que animal humano como base para el razonamiento inductivo sobre el mundo natural. Y esto es así, insisto, por el contenido de los conceptos de animal humano y animal no humano. Su función inferencial y referencial depende en parte de aspectos culturales. ¿Cuáles son estos aspectos culturales? Creo que ahí no lo he dicho. Tienen que ver como con la cosmovisión. Básicamente, esta cuestión de la comunidad wichí tiene una cosmovisión no antropocéntrica. ¿Sí? Y entonces esta cosmovisión no antropocéntrica va a hacer que las relaciones que establezcan con propiedades, digamos, objetivas de su entorno sean distintas, estén mediadas por esta propia cosmovisión. Hay otro parámetro que ya tiene que ver con las proyecciones no entre humanos y animales no humanos y a la inversa, sino considerando humanos y animales no humanos y animales no humanos y animales no humanos. Entonces, de nuevo, lo que vemos aquí es que hay una tendencia mucho más fuerte y consistente a tener el concepto animal no humano como base inductiva para hacer proyecciones de una propiedad novedosa de una entidad a otra en la adultez. Entonces vemos cómo hay una especie de consolidación, digamos, del aparato conceptual de los miembros de la comunidad wichí, justamente porque a medida de que se van, digamos, involucrando y creciendo cada vez más dentro de su propia comunidad y esta comunidad, digamos, que dirige sus relaciones hacia el entorno, esto va a afectar, digamos, el contenido de sus conceptos. Entonces, una de las conclusiones de Taberna y colegas es que los adultos de la comunidad wichí tendieron a razonar sobre el mundo natural, privilegiando el concepto animal no humano como base inductiva. Así puede decirse que los individuos wichí realizan inducciones individuales que se generalizan entre todos los miembros de la comunidad a partir de su conceptualización del mundo natural y no solamente a partir de los significados de los términos con los que nombran
el mundo natural en la lengua wichí. Entonces, si esto es el caso, yo creo que podríamos hacer una interpretación, es una interpretación posible de los resultados de Taberna para nuestros propósitos, que es dar cuenta de que las comunidades sí influyen en el contenido de nuestros conceptos y por tanto sí puede haber cambio conceptual por medio de procesos sociales y que no solamente cambio de significado lingüístico. Entonces podríamos decir que la cosmovisión que tienen los wichís, que es una cosmovisión, digamos, determinada por una perspectiva no antropocéntrica, y las prácticas culturales, ¿sí? Donde pues, el hecho de que no sea una cosmovisión antropocéntrica cambia por completo las relaciones que se tienen con el mundo natural, contribuyen al contenido de los conceptos. Entonces, si volvemos a la pregunta por qué son los factores que determinan nuestras herramientas representacionales, incluyendo nuestros conceptos, diríamos que son parcialmente factores sociales. Entonces, si son parcialmente factores sociales, ¿es posible cambiar esos factores para cambiar la herramienta representacional? Sí, y no solamente en términos del significado lingüístico, de los términos con los que nos referimos al mundo, sino también a nivel representacional, los conceptos que nos permiten representarnos el mundo como siendo de cierta manera y establecer relaciones, digamos, conceptuales. Y entonces, si este es el caso, es posible el cambio conceptual a través de procesos sociales y podemos decir, sí, Jay, me quedan 20 segundos, creo que puedo terminar como en 1 minuto o 2. Entonces, sí. No, creo que sí puedo terminar en tiempo. Entonces, una recapitulación de todo lo que he dicho hasta acá es que el cambio conceptual no solo es algo que queremos que sea posible, sino que también ocurre y ocurre o que se puede explicar, o que se puede llevar a cabo por procesos sociales y que esto, digamos que en este sentido podríamos darle la razón a la historia de la ciencia y a las teorías en desarrollo cognitivo que nos dicen que de hecho el cambio cognitivo es posible, el cambio conceptual es posible. Por otra parte, si el externismo social es correcto sobre los conceptos, al menos como nos lo presenta, insisto, Birch y su más fiel seguidor actualmente, que es Sawyer, entonces el cambio conceptual es imposible. Y entonces deberíamos poder presentar un caso de influencia social genuina sobre los conceptos que no toque el significado lingüístico. Espero que al haber presentado el caso de la comunidad wichí se dé cuenta de que en esta comunidad tenemos una lengua donde hay conceptos que no tienen su correspondiente ítem léxico y por lo tanto no hay una convención de uso asociada a ese término y que sin embargo hay una variación en el contenido de los conceptos que termina consolidándose en la etapa adulta, lo cual parece ser indicativo de que sí hay influencia social en los conceptos y por tanto sí hay cambio conceptual por medio de procesos sociales. Creo que terminé muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Ok. Muchas gracias, Erika. Súper interesante tu charla. Muchas gracias. Tenemos ya un primer participante. Rodolfo, bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias, Erika. Muy interesante tu charla. Muchos aspectos. Tengo varias preguntas. Vamos. Al principio, la primera pregunta que me surgió era, en la medida en que se diferencia el significado de los conceptos, y luego presentaste una visión dual del concepto, por un lado, con aspectos cognitivos y otro lado por el lado del referente, pues me pareció que te volviste a Putnam con la intención y la extensión, que son como dos versiones, es una versión de conceptos duales, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso fue lo primero que noté. En principio, digamos, no veo mayor problema. Digamos, esa visión ha sido adoptada por muchos externalistas, por ejemplo, Hermann Kapellen, digamos, externalistas manejan esa noción, digamos, del concepto, pero ya luego viene a entender mejor la noción de concepto cuando tú hablas de la situación de los wichí, donde se puede, digamos, disociar concepto de significado lingüístico, básicamente cuando ellos pueden, digamos,
no solamente referir a cosas en el mundo, sino tener, digamos, elementos cognitivos en juego sin que haya un significado convencional. Esto me quedó súper claro ese pedazo. Bien. Ahora bien, donde yo tengo un poco como la dificultad es más de comprensión, ¿sí? ¿En dónde radica realmente el cambio de significado en esta comunidad? O sea, lo que se presenta en los datos es que digamos, las diferencias se dan, regálame un segundo, paso aquí. O sea, en diferentes etapas del desarrollo. O sea, pero hasta ahí, digamos que no me parece que sea, digamos, como, no sé si te entendí bien, entonces la estoy preguntando dónde se da el cambio conceptual. Si es ahí, digamos que no veo como mucho el aporte al externalismo en el sentido de, a la larga, como el externalismo presenta, digamos, los conceptos estarían elaborados, pues, por un lado, en términos de la deferencia, por los expertos y toda esta situación. Y en el caso, por ejemplo, burgiano, entonces sería algo así como que al final de cuentas, generacionalmente hablando, serían los adultos los que tienen por un lado, los significados convencionales y los conceptos cuando están unidas ambos aspectos, ¿no? Vale. Entonces, pues, creo que no sé si yo te entendí bien, pero no veo como la tesis de que haya cambio conceptual real en la comunidad completa. En términos de las relaciones diferenciales y toda esta situación, ¿no? Bueno, en fin, porque digamos que la columna vertebral del externalismo serían las relaciones diferenciales, ¿no? Y no sé hasta qué punto los adultos defieran a los niños allí. Entonces, bueno, en fin. Pero no entendí muy bien lo del cambio conceptual. Esa es una, digamos, pregunta que te tengo. Y la otra es que Burge sí la tiene difícil, defendiendo conceptos objetivos en ese sentido, porque, bueno, digamos que para los términos de clase natural, uno podría hasta cierto punto concederle que uno siempre afina más el conocimiento, siempre y cuando uno sostenga una metafísica, digamos, de las clases naturales como estáticas, pero no sabemos si realmente esto es estático, número uno. Entonces habría la dificultad de que primero nosotros estamos en cambio y lo externo está en cambio, entonces que afinamos el conocimiento y ya se nos empieza a volver complicado, ¿cierto? Sí. Pero eso para las naturales. Ahora, no todas. Imagínense, por ejemplo, las biológicas que están en constante evolución. Esa es todavía más dura. Y si nos metemos aún, por ejemplo, en ciencias computacionales, sí que me diga, porque ahí sí que está no solamente la comunidad está cambiando el estado de cosas de la situación y de los conceptos técnicos todo el tiempo, sino que sí que depende, por un lado, de la comunidad, pero también de los hechos de lo que ellos están construyendo a nivel computacional, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el cambio en la inteligencia artificial y todo eso. Ahí sí que de ninguna manera veo que las tesis burgianas se aplique y habría que cambiar, de hecho, todas esas andamiaje externalista hacia otro tipo de externalismo. Pero bueno, digamos que mi pregunta es, la verdad no me quedó muy claro el cambio conceptual. Vale. Ok, entonces, primero, esto es muy bueno que lo digas, porque el caso de los wichís no pretende demostrar que de hecho eso es cambio conceptual. El caso de los wichís lo que pretende mostrar es que esos conceptos tienen influencia social. Si esos conceptos tienen influencia social, entonces, y son conceptos biológicos, que justamente son conceptos de clases naturales, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que si los conceptos, si esto es un caso donde genuinamente vemos que hay influencia de lo social a nivel conceptual y no a nivel lingüístico, porque no hay significado lingüístico, porque no hay ítems lingüísticos, entonces el hecho de que haya esta influencia social es lo que pone en duda que de hecho no haya factores sociales en los conceptos. Entonces, si hay factores sociales en los conceptos, entonces sí pueden cambiar por procesos sociales. Y entonces, este es un caso independiente. Entonces, vámonos al concepto de movimiento, por ejemplo, al concepto de materia, tanto en la historia de la ciencia como en desarrollo cognitivo.
¿sí? Entonces, tomemos, por ejemplo, el concepto de materia, donde lo material era perceptual, ¿sí? Y entonces, pues claro, parece que las propiedades objetivas están ahí, ¿sí? Por supuesto. Pero entonces, si las propiedades objetivas están ahí, ¿por qué Aristóteles, por ejemplo, diría que una cosa tal como el aire, como el éter, no es propiamente material? Pero luego tenemos a la mecánica newtoniana que nos dice, no, espérate, que de hecho sí es material. Entonces, no solamente cambia la convención de uso de a qué nos vamos a referir con el término materia, ¿sí? Entonces, no es solamente que cambia el significado lingüístico, sino que de hecho cambia la manera en la que pensamos la materia. Sí, una de las consecuencias que tendría, por ejemplo, Birch sería decir, todo el tiempo hemos estado equivocados en algún lugar. Es que es muy curioso porque termina pareciendo como una especie muy idealista acerca de los conceptos. Los conceptos están ahí. Seguramente todavía estamos equivocados acerca del concepto de materia. Y entonces lo que hacen las comunidades de científicos es simplemente mejorar su concepto de materia, como intentar buscar mejorar el concepto. No es que lo vayan cambiando como si fuera una herramienta representacional, es decir, esta herramienta está fallando con esto. Vemos el mundo, nuestra herramienta no captura esto, entonces modifiquemos nuestra herramienta. Entonces, a ver, primero, el caso de los wichís como tal no es un cambio de cambio conceptual como tal, sino que lo que muestra es que de hecho hay influencia de lo social en lo conceptual sin que haya paso lingüístico, ¿sí? Si esto es el caso, entonces es falso la premisa 3 de Birch, que solo los factores objetivos determinan los conceptos. Esto muestra que sí. Si de esta premisa se sigue que no, como son solamente objetivos y los objetivos no se pueden cambiar, entonces no hay cambio conceptual, pues si vemos que parcialmente son sociales, entonces sí se podrían cambiar por procesos sociales. Entonces, más que el caso de los wichís ser un caso de cambio conceptual, es un caso de influencia social, que es como lo que se necesita para refutar, digamos, para taclear esta premisa de que todos los factores que determinan los conceptos son objetivos y nada más. Entonces, esa es una cosa. Cuando mencionas a Capellen, por ejemplo, y que retoma un poco a Putnam con respecto a las intenciones y a las extensiones, yo estoy trabajando en un artículo justamente en contra de Capellen. Capellen cree que no hay cambio conceptual. Primero, porque no tenemos ni idea qué son los conceptos y entonces se apega a esta cosa eliminativista de Macheri para decirnos, no podemos explicar la cognición y todos los fenómenos asociados a los conceptos postulando mecanismos independientes sin tener que tener toda la carga teórica en los conceptos. Entonces Capellen dice, no, mire, no hay cambio conceptual, ¿sí? Lo que hay es cambio en otro tipo de herramientas representacionales, como los significados. Y entonces, ¿cómo cambiamos los significados? Dependiendo de lo que sea significado, tú tienes que el significado son digamos, los referentes, es decir, la extensión de un término. ¿Y qué es lo que determina esa extensión? Una intención. Entonces, la idea de Capellen es, si hay cambio de significado, entonces ese cambio será, cambiamos extensiones por medio de cambio de intenciones. Pero luego Capellen nos ofrece un argumento de falta de control e inescrutabilidad y nos dice, no, miren, lo que pasa es que si hay cambio de significado, pues, ahí está, tenemos todo un montón de ejemplos de cambio de significado. ¿Cómo se dio? Ni idea. Es inescrutable. No tenemos manera muy clara de decir cómo es que podríamos implementar esos cambios. Ha pasado y ha pasado por múltiples y variadas razones. Son tan distintas que no podemos capturarlas para decir estos son los factores que promueven el cambio llamémosle cambio conceptual, aunque él dice esto simplemente es como una especie de label, como una especie de sticker que tiene un ancla cognitiva, pero no es sobre conceptos. Y luego nos dice, ¿saben qué? Si nuestras herramientas representacionales, como los significados, lo que hacen es representarnos el mundo, pero no sabemos realmente lo que podemos hacer, ni tampoco podemos controlar esos factores, ya sé que es una cosa que podemos hacer para que haya cambio. Cambiar el mundo. Y entonces, cambiando el mundo, cambiamos. Entonces, ¿cómo cambiamos el concepto de matrimonio? Pues
cambiemos el mundo, cambiemos nuestras prácticas sociales, que eso no está tan mal, solo hace que el cambio sea solamente unidireccional, ¿sí? Entonces quisiéramos que hubiera este propósito de, no sé, vamos a hacer esto otro, ¿sí? Creo que me falta otra pregunta y se me olvidó, pero te responde esto un No, poco. sí, Me falta sí, no. una. Súper. Lo que yo necesitaba justamente entender mejor era Ujú. de que sí hay factores, o sea, que hay factores que estabas peleando con Burch con el tema de si hay o no factores sociales implicados en los conceptos, en la determinación, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí, eso. a mí digamos que sí, yo estaría de acuerdo. Me parece. Fantástico. De hecho, y yo lo extendería a muchas otras disciplinas. Fíjate que hay una cosa bien interesante que les invito un día a leer si le quieren echar, o sea, si quieren ahí echarle un vistazo más a esto. Sarah Sawyer es una mujer que ahorita está defendiendo una postura súper fuerte, entonces ella dice, bueno, tenemos conceptos que son como word determined, como determinados por el mundo, y conceptos que son determinados por cosas sociales, ¿sí? Entonces volvemos a esta cosa de clases naturales, clases sociales. Ella también sostiene que no hay cambio conceptual, solamente hay cambio de significado lingüístico. Entonces, de nuevo, esto también dice, no, espérate. Y pues bueno, espero responderles. Pueden leer a Sawyer, que escribe fácil, chévere, sencillo. Mucho más Pelea fácil con que Capella. Borch, ¿no? Sí, sí, Borch es sí. difícil de entender. Ahí es difícil. Yo odio los orígenes de la objetividad. Pero bueno, ahí está. Este texto, Intellectual Norms and Foundations of Ahí Modern está, Thought. también, exactamente. Por ejemplo, parte de esto que yo estoy presentando es esto. Tú tienes aquí como esto de, hay una versión escrita de este artículo. Yo estoy haciendo como unas correcciones justamente porque, ¿cómo así que Birch no es externista social después de todo? Pero justamente en este artículo tenemos, como no, los conceptos están determinados por normas intelectuales y las normas intelectuales son distintas y esas no dependen ni de acuerdos sociales ni de convenciones sociales. Y a Birch le importa mucho que haya objetividad y que haya progreso en el conocimiento. Y si los expertos, el contenido de los conceptos no puede ser determinado por los expertos porque los expertos se equivocan. Entonces, los expertos tienen que tener criterios objetivos de corrección. ¿Y qué es eso sino los conceptos que están directamente conectados con el mundo? Una pregunta para mí sería, ajá, ¿y usted cómo salva la objetividad? Y es como, ajá, ¿y quién les dice que me interesa salvar la objetividad? Ok, Rodolfo, muchísimas gracias. A ti, Erika, muy interesante tu posición. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Rodolfo hizo su tesis doctoral en el tema, entonces ¡Ay, qué cool! creo que luego podrían tal vez conectarse y conversar más. Por supuesto. Claro que sí, sí, no, por eso está súper, o sea, mejor dicho, pendiente de esta charla. Ay, gracias, qué cool. Gracias a ti Y ahora que estás por escribiendo un escucharme. artículo, se pueden ahí comentar. Bueno, Absolutamente. David tiene la palabra. Gracias, José, y gracias, Erika, por tu charla, muy interesante. Quiero preguntarte algo acerca de tu interpretación de los resultados de Taberna y sus colegas. Uh-huh. Antes de plantearte la pregunta, voy a intentar describir lo que ocurre en estos experimentos y tú siéntate en libertad de corregirme si lo estoy describiendo mal. Los miembros de esta comunidad Wichi realizan inferencias diferentes a las que realizaríamos nosotros, y esto es lo que tú expresabas diciendo que su base inductiva es el concepto de animal no humano. Esto significa que tienen una tendencia a proyectar propiedades. De manera no antropocéntrica. Exacto, no antropocéntrica. Yeah. Y el asunto aquí es explicar por qué está ocurriendo esto, qué diferencia hay en su mente en comparación con nuestras mentes. Pensando en cómo explicar ese fenómeno, yo trazaría una distinción que me parece importante, al menos en este contexto, que sería la siguiente. Cuando tú quieres explicar alguna diferencia cognitiva, como en este caso,
Entonces, hay dos elementos que están en juego. Por un lado, tú tienes una teoría acerca de las representaciones, qué son las representaciones y qué tipo de estructura tienen, o la teoría de la estructura interna de las representaciones. Y por otro lado, también querrías invocar algún tipo de teoría acerca de cómo las representaciones interaccionan, cómo se conectan unas con otras. Y esos son dos aspectos que necesita, supongo, cualquier tipo de teoría cognitiva. En este caso en particular, me da la impresión de que tú estás asumiendo en tu interpretación de los resultados que la diferencia ha estado en términos del nivel de las representaciones. Tú quieres sostener que hay diferencias en los conceptos. Al principio, es concebible que la diferencia se deba no a lo que ocurre en el nivel interno de las representaciones, sino de la manera en que interactúan. Podría ser simplemente una diferencia que tiene que ver con la manera en que las representaciones interaccionan entre sí. Al menos al principio. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿por qué asumes que es una diferencia en los conceptos y no simplemente una situación en la que los conceptos son iguales? Ellos tienen los mismos conceptos que nosotros, pero la manera en que esos conceptos se conectan en procesos cognitivos es diferente. Es decir, mismos conceptos, diferente proceso cognitivo, y no simplemente diferentes conceptos. Genial. Tú me estás preguntando básicamente, mira, es como la pregunta acerca de qué hay si ellos no justo tienen los mismos conceptos y lo que está variando es el rol inferencial. ¿Sí? Es decir, cuáles son las maneras en las que se relacionan inferencialmente conceptos. Entonces, ellos tienen el concepto de humano tal cual, como el concepto de humano que, digamos, tenemos sociedades occidentalizadas, y lo que hacen es que están variando la manera en la que se relacionan inferencialmente esos conceptos. La pregunta en este caso sería, ¿tú creerías que uno podría separar, eso depende pues de la teoría que uno tenga, que uno podría separar como el contenido del concepto? Uno puede individuar los conceptos por su contenido, por su rol inferencial, pero dependiendo de cómo uno los vaya a individuar, uno puede decir que hay relaciones en esto. Entonces, dependiendo del contenido, tú vas a tener un rol inferencial. Entonces, no podrías decir simplemente que lo que varía es el rol inferencial, pero tienes el mismo concepto, porque justamente lo que explicaría esa variación en el rol inferencial es el contenido que tienes en el concepto. Entonces, puedes decir que si tú vas a individuar los conceptos en términos de su rol inferencial, podemos decir, claro, ellos tienen unos conceptos distintos a los nuestros, porque el rol inferencial que cumplen es distinto. La pregunta es, ¿y de dónde viene ese rol inferencial? ¿Cómo se carga ese rol inferencial? ¿Qué le asigna ese rol inferencial al concepto? Y entonces, en este caso, uno podría decir, pues la manera en la que esta comunidad, si los conceptos son representaciones mentales, tiene que ver con sus interacciones con el mundo, y dado que esas interacciones, digamos, están mediadas por su comunidad, esa carga de ese contenido va a ser tal que tengan este rol inferencial. Se me ocurre que esa es la respuesta. Yo no había pensado en esto en términos de tener los mismos conceptos y diferente rol inferencial. Por aquí les voy a dar la pista de la objeción que pensé que por ahí iba la tuya, y es otra manera en la que yo creo que se puede frasear tu pregunta es, ¿qué tal si lo único que está variando es su concepción? ¿Sí? Y entonces tenemos esta distinción entre conceptos y concepciones. Y entonces ambos tienen conceptos, los mismos conceptos, y lo que varían son sus concepciones. Y las concepciones, pensemos, son como periféricas al concepto. Las concepciones no son constitutivas del concepto. Sí, pero de nuevo, esto es como, yo tengo una pelea con eso de las concepciones y los conceptos y esa manera tan tajante de separarlos, porque si los conceptos tienen un rol funcional, lo tienen en virtud de la concepción asociada. Y entonces por esto yo hablo de como piezas de información asociada que les mencionaba hace poco, que tenía algo sobre demencia semántica, porque justamente en los casos de demencia semántica lo que vemos es que los conceptos pierden lo que serían las concepciones, y al perder las concepciones, el concepto pierde por completo su funcionalidad cognitiva. Entonces,
Entonces, sí, o sea, esa podría ser una posible interpretación, de que de hecho lo que varían son las concepciones, pero si le quitamos la concepción al concepto, parece que este pierde parte de su rol cognitivo. ¿Eso te responde un poco a la pregunta? ¿Quieres insistir? Go ahead. Si me están oyendo, perdón que me... Sí, sí, te escucho. Solo para complementar, una respuesta que tú podrías dar para intentar bloquear esa objeción Ay, me posible. encanta este tipo de preguntas. Adelante. Es que no lo había pensado así. Ajá. La respuesta que podría dar para bloquear mi objeción sería esta. Yo te estaba planteando la posibilidad de que los conceptos fuesen los mismos, los hablantes, Wichi, y los conceptos nuestros, pero lo único que cambia son las interacciones entre los conceptos, lo que tú llamabas el rol diferencial. Y entonces tú podrías tratar de responder esto. Eso no puede suceder porque si los roles inferenciales son diferentes, entonces los conceptos han de ser diferentes, sus contenidos cognitivos, y si quizá querrías decir todo en tu terminología. Y lo que quisiera sugerirte es que esa respuesta es problemática porque te compromete con una cierta forma de holismo, de roles inferenciales. No sé si estás familiarizada con la discusión de Fodor y Lepore sobre este asunto. Y ellos dicen que una semántica del rol conceptual que no trace una distinción entre unas inferencias que son constitutivas del contenido y otras que no, cae en el holismo. Y el holismo es algo muy malo, sostienen ellos. Absolutamente. Sí, 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 sí. Entonces, si quieres ir por ahí, en algún punto tendrías que trazar una distinción entre unos roles inferenciales, unos aspectos del rol inferencial que son parte del contenido cognitivo y otros que no. Y trazar esa distinción yo creo que es un camello, eso es muy difícil. No, fíjate que es una cosa... Mi tesis de doctorado es acerca de la determinación del contenido. Entonces ahí, pues claro, Fodor, Millikan, Tretzky, los representacionalistas, teorías causales del contenido, a mí me importa el cambio. Y entonces eso es un problema tremendo. Y entonces una de las objeciones más fuertes a la gente como yo, que dice que los conceptos tienen un contenido dual y que ese contenido dual está compuesto por piezas de información asociada. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Cuáles son las relevantes? Entonces, uno apela como a las teorías y te dice, mira, pensemos en los conceptos como si tuvieran esta estructura dual, es decir, tienes tu core y tienes tu periferia. Entonces, en el core están los referentes e información esencial asociada a los referentes. Eso tampoco es que resuelva mucho el problema. Entonces, ¿qué hace uno? Se le hace la loca un poco al problema, porque dar cuenta de exactamente cuáles son esas piezas de información relevantes son fuertes. De hecho, una de las cosas que yo intento hacer es no decir, por ejemplo, porque una de las cosas que hace decir como cuáles son las inferencias relevantes o cuáles son constitutivas del contenido del concepto, te va a cumplir te cumple también la función de determinar el referente, ¿sí? Y entonces, digamos que cuando yo utilizo este contenido dual en este sentido, es como si yo dijera, miren, tenemos los conceptos que refieren a cosas, ahí tienen su extensión, y esta información no me va a determinar el referente. Esta información lo que va a hacer es cumplir esta función cognitiva. ¿Cuál? La que la tarea demande. Pero es eso, pero tú tienes absolutamente toda la razón, eso es muy difícil. Fíjate que hay una cosa también que mencionas que es bien importante y es como esto me tendría que comprometer con individuar los conceptos con su rol inferencial. Y tener una semántica dual de los conceptos no te compromete con esto. O sea, yo puedo simplemente individuarlos por su contenido. Entonces, si su contenido es información y su referente, podremos tener referente, pero tenemos distinta información, entonces los conceptos serán distintos, y entonces en este caso sería distinto el concepto que tenemos las comunidades occidentalizadas de animal humano que la de animal no humano, que animal humano en los wichis. Entonces, no sé. Ok. Pues, me interesa mucho.
Pero supongamos que tú quieres decir que, por ejemplo, el concepto de perro tiene como una de sus piezas de información asociadas, digamos, el concepto de animal, o mamífero, o el que tú quieras. Pues, de algún modo, eso es lo mismo que sostener que la inferencia de perro a mamífero es parte del concepto, ¿no? Al menos algunas inferencias estarían siendo constitutivas del contenido del concepto. Aquellas que están vinculadas a las piezas de información que tú consideres que son parte del contenido cognitivo. O sea, lo que me estás diciendo es que aun cuando yo no los individúe por el rol inferencial, estoy comprometida con que hay un rol inferencial que es constitutivo del concepto. Pero quizás sí puedes trazar una distinción, quizás tú puedes decir hay unos aspectos de la información que son especialmente relevantes para ciertas tareas cognitivas, como estabas diciendo. No toda la información que asocia al concepto es de ese tipo, y así puedes trazar una distinción. Exactamente. Fíjate que aquí no lo hago. En esta cosa de demencia semántica sí está un poco más así, porque justamente como es un perfil cognitivo funcional, tiene que ver con tareas muy específicas. Entonces es como si tuvieras como cierta, o sea, como, y bueno, es con objetos empíricos. Entonces parecería que hay cierta información que sí es constitutiva, que no solamente afecta como las acciones dirigidas a objetos, sino las inferencias, o lo que se puede decir o pensar o creer acerca del concepto. Pero sí, mira, fíjate que sobre esto, o sea, creo que en este artículo no digo nada sobre eso. Y te digo, esto que tú me estás planteando está presentado en términos de la objeción, de que una manera en la que se pueden leer los resultados de los WICHIs es que no hay influencia social a nivel conceptual, sino a nivel de las concepciones, y las concepciones, digamos, que tienen este papel inferencial, pero puedo complementar, digamos, como esa respuesta a esa objeción, introduciendo esto que mencionas acerca como del rol inferencial, si es constitutivo o no. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Si hay alguien más en el auditorio que tenga preguntas, bienvenido, bienvenida. Yo tengo una inquietud sobre cómo aplicar esa estructura teórica a casos, digamos, tú hablas de demencia y entonces me viene a la mente un asunto que a mí me parece muy interesante en Colombia, y es el caso de los jóvenes reclutados que, digamos, parten de una concepción, digamos, vienen de un círculo familiar y social en el que el respeto por el otro es como lo normal, el respeto por la vida del otro, por la dignidad del otro, por la integridad del otro, sí, se asume y se practica, y tras el reclutamiento, el otro pareciera que se transforma, ¿no? Y entonces lo puedes, digamos, puedes causar sufrimiento sobre él y parece que se vuelve tu objetivo, ¿sí? Y ahí, digamos, hay como una formación en el individuo ideológica, pero también física. Hay una formación como integral del individuo. Hay, por ejemplo, historias en las que los jóvenes menores de 16 años cuentan que los capitanes, los superiores, les obligan a tomar sangre de las personas a las que asesinan para que sientan deseos de continuar asesinando. Entonces digo que ahí hay, digamos, esa teoría se podría aplicar a este contexto. Estaría viendo, por ejemplo, un cambio del concepto de persona, o ¿cómo ves eso aplicado, digamos, a esta... Mira, yo soy muy sensible, o sea, pues estoy muy enterada de muchas cosas, pues soy muy sensible, entonces a veces mis trabajos tocan muy poco como temas sociales, pero eso no significa que digamos, en términos personales no lo esté. Y entonces, fíjate que una de las cosas que uno podría pensar es, pensemos, por ejemplo, en términos de como
Carey suele caracterizar el cambio conceptual, y es como que tú tienes un concepto y lo cambias por otro, y estos conceptos son mutuamente inconmensurables. Es decir, nada de lo que tienes en el concepto, por ejemplo, de humano o de persona en el momento T1 te sirve para definir el concepto T2, donde es simplemente un cuerpo al que puedes mutilar, por ejemplo. Y son viceversa, o sea, son mutuamente inconmensurables. ¿Tú cómo explicas esto? Que además no es un objeto, ¿no? Es un cuerpo, le quieres causar sufrimiento, ¿no? Exactamente, es que exactamente, fíjate, exactamente. Y entonces fíjate que, por ejemplo, tú tienes a la persona, y a la persona, en virtud de su persona, tiene dignidad, y en virtud de su dignidad, respeto y qué sé yo. Aquí es un cuerpo, es decir, todavía es un ser sintiente, y en virtud todavía de esa sintiencia causas dolor y mancillas. ¿Cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Cómo podrías explicar esto? Y esto, digamos que se podría explicar en términos de aquí hay un cambio conceptual. Entonces, son las propiedades objetivas lo que me están determinando el concepto C2, el de un cuerpo al que puedo infligirle dolor porque así es la vida. Parece que hay otro tipo de cuestiones que están funcionando acá. Y tú puedes preguntarte entonces, ¿y cómo es posible este cambio conceptual? Parece, mira todo lo que dices, o sea, parece que hay ciertos mecanismos sociales que sostienen este proceso. Entonces tienes como, digamos, todo este adoctrinamiento, toda esta deshumanización del otro. Sí tienes como, por ejemplo, no sé si han visto este capítulo de Black Mirror, donde tienen a los soldados que les ponen unas máscaras donde ven a los otros como cucarachas. Y entonces es como todo este proceso de deshumanizar. Eso no es una cosa que aparezca simplemente en una relación no intencional, no lingüística, no mediada socialmente con una cosa objetiva en el mundo. Parece que este proceso está sostenido en parte por estos procesos sociales, por supuesto. Tu concepto de un persona 2 está determinado en parte por propiedades objetivas, que esta cosa que llamas persona tiene un cuerpo. Entonces aquí está esta propiedad objetiva. Pero la información que tú asocias a esto está en buena medida mediada por este tipo de interacciones sociales. Entonces yo creo que uno podría incluso utilizar esto hacia allá. Yo he estado trabajando sobre cambio conceptual en muchas cosas, y pues particularmente como en marzo suelo hablar de cuestiones de género, pues más tiempo, pero ahí es cuando presento. Entonces, pues nada, he presentado algo acerca de la brecha de género en las ciencias, y en parte tiene que ver con nuestros conceptos y cómo nuestros conceptos forman nuestros pensamientos y nuestras inferencias y nuestro comportamiento y tal. Y la pregunta es, ¿queremos que el cambio conceptual sea posible? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos para que sea posible? Cambiar los factores. Ok, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y viene un problema de implementación. ¿Cómo es que podríamos implementar esos cambios a nivel social? Es decir, ahí está la chambadura ok, ¿cómo nos juntamos y hacemos que el mundo sea más justo para las mujeres, por ejemplo? Qué sé yo, cosas de ese tipo. Pero sí, yo creo que definitivamente, o sea, yo no lo hago ahorita, sí, pero yo creo que cuando pienso mucho en estas cosas es porque me importa a la capela cambiar el mundo. No hacer el mundo mejor, qué sé yo, algo así. Muchas gracias, José. ¿Quieres decir algo más al respecto? No, solamente que luego está el siguiente fenómeno, y es que hay de algunas de estas personas que han tenido experiencias traumáticas brutales que se reincorporan a la sociedad, y que luego hacen incluso trabajo social, ¿no? Entonces pareciera como que hay otra transformación, o sea, de segundo nivel, ¿no? Como vienen con una experiencia, digamos, con dos experiencias diferentes, de grados completamente distintos, y llegan a un tercer momento en el que, sigamos, ¿no? Bueno, ahí me queda la pregunta de si es un cambio conceptual, por ejemplo, del concepto de persona, y si el concepto de persona del tercer momento, ¿qué relación tendría con el del primer momento, ¿no? Después de haber atravesado como una experiencia tan fuerte, bueno, eso. No, pero fíjate que esto que estás diciendo es súper importante, porque a veces hay una pregunta que
subyace a esto del cambio conceptual y es, ok, tú me describes el cambio conceptual como el paso del concepto C1 al concepto C2, ¿cierto? Y una pregunta es, entonces, el cambio del concepto implica que abandonamos, se desecha, se olvida, desaparece el concepto C1. Es como el cambio implica sustitución. Y si vieras que no, bueno, hay ahorita, por ejemplo, los trabajos de Schulman muestran que no, y que de hecho hacen conflicto. Y entonces coexisten. Entonces dice, pues necesitamos una arquitectura cognitiva que nos permita que coexistan sin caer en inconsecuencias y no sé qué. Entonces, te aparece la teoría de la mente fragmentada y te explica esto. Guardas conceptos y aparatos conceptuales en fragmentos distintos de tu mente. Entonces uno podría pensar, qué sé yo, que no se abandona el primer concepto. Entonces, no sé, además hay una cosa, o sea, no me gusta pensar, yo pienso los conceptos como representaciones, pero las representaciones son herramientas cognitivas. Entonces, lo que haces es que tienes un martillo, el martillo lo dejas ahí, qué sé yo, y luego consigues uno más sofisticado, pero el otro no lo tiras, el otro está ahí. Y entonces, supongo que algo así podría pasar. No sé. Muchas gracias. Gracias a ti. Rodolfo. Bueno, me ha suscitado una pregunta la discusión que tuviste con David y con José. Y entonces, no sé si esa ya la respondiste, pero quisiera como una respuesta de pronto más contundente y es esta, el de, pues en la medida en que el estudio de los Vichy está, digamos, teniendo en cuenta taxonomías biológicas, y está claro que en Occidente tenemos unas taxonomías, pues, digamos, bien establecidas, pero también cambian constantemente, ¿no? La pregunta entonces es, estábamos hablando de que hay factores sociales implicados en los conceptos en la medida en que, por un lado, digamos, como los conceptos como tú los concibes son duales, ¿cierto? Entonces, desde el lado, digamos, cognitivo hacia el referente, ¿cierto? ¿O no? Porque es que si fuese así, digamos, creo que esa pregunta también la hizo David, sería algo así como que el concepto de humano o de no humano de los Wichí sería distinto que el de humano y no humano, digamos, de posturas occidentales, ¿no? Expertas, digamos. Bueno, si eso es así, entonces tú estarías dispuesta a defender que, digamos, a diferencia, por ejemplo, de Borges, que no hay, digamos, una objetividad completa en los conceptos, sino que de cierta forma en la medida en que están mediados socialmente, pues la partición de este mundo, por ejemplo, en el caso de la biología o de, digamos, geología o física, dependería en parte de las comunidades y por lo tanto, pues los conceptos no serían exactamente los mismos. Sí, estaría dispuesto a defender eso. De hecho, fíjate que una de las cosas que le importa, o sea, cuando decimos que queremos salvar, típicamente quien quiere salvar la objetividad, apelando a este tipo de relaciones, así como, digamos, por ejemplo, a la Fodor, como relaciones nomológicas, ¿sí? Donde tú tienes una relación bruta entre propiedades objetivas y lo que hace tu mente, lo que hace tu concepto es mapear esas propiedades objetivas. Eso implica que existe algo como el concepto perro, ¿sí? Y entonces, lo que tendrían otra vez los wichís serían una concepción distinta del concepto perro, pero compartirían exactamente el mismo concepto perro nuestro, pero sus concepciones son distintas. Por ejemplo, en mi concepción de perro, el perro no puede tener el riñón humano, pero, perdón, el humano no puede tener el riñón de perro, pero sí puede tener el riñón de humano. ¿Sí? Entonces, lo que está variando ahí no es mi concepto, porque el concepto sigue siendo el mismo, porque refiere a la misma cosa, esta cosa en el mundo, esta entidad en el mundo. Y lo que varía
sería la concepción que tenemos asociada. Entonces, típicamente esto no solamente genera problemas como en términos de, qué sé yo, de la objetividad o decir de el mismo concepto o el concepto, sino que además genera el tipo de problemas y es, entonces, como tú y yo podríamos comunicarnos si no tenemos el mismo concepto, si tenemos el mismo concepto, pero asociamos concepciones distintas, ¿sí? Entonces, ahí se apela como necesitamos algo así como la publicidad de los conceptos, que los conceptos son públicos, los compartimos y tal. Hay mil y un maneras de responder cómo es posible que nos comuniquemos, aunque nuestros conceptos sean distintos. Sí, podemos tener acuerdos metalingüísticos, es decir, hay como un montón de elementos pragmáticos que nos permiten ajustar las conversaciones. Y entonces yo no veo tanto problema, por eso les decía que tengo así como esta tendencia ¿en serio existe algo? Pues creo que soy muy kantiana en el fondo. Podemos conocer los fenómenos, no los noúmenos. Y de lo que está hablando Birch es de los noúmenos, o este tipo de extremismo de los noúmenos. Yeah. Entonces, un poco lo que yo diría en ese caso es, sí tenemos conceptos distintos. Si vamos a individuar, o sea, para decir que tenemos conceptos distintos, tenemos que individuar los conceptos de alguna manera. Si yo los individuo por el contenido y tenemos información asociada distinta, como mencionaba David, y eso implica como que nuestros conceptos tengan roles inferenciales distintos, aunque el rol inferencial no sea constitutivo del concepto, dado que la información hace que tengamos inferencias distintas, pues podemos decir que sí, tenemos conceptos distintos. Entonces, no creo que haya algo así como el concepto C, sino los conceptos C. Entonces, ¿qué nos une? Un ítem léxico, por lo general, pues. Y entonces, pues nada, entonces creo que te respondería eso. Dijiste una cosa que no sé si va muy por ahí, pero me hiciste pensar, por ejemplo, en una de las objeciones que considero que tiene que ver con un poco también esto de, bueno, espérate, pero es que el caso de los witches se puede leer de otra manera. Y es, los witches, tú estás hablando de los de la folk biology, ¿sí? Es decir, estás hablando de conceptos populares, pero esos no son los conceptos científicos, ¿sí? Entonces, los witches están equivocados y son los biólogos que hacen las taxonomías, los expertos, los que están en lo correcto. Ok. Hay un montón de evidencia toda bonita que muestra que esos conceptos científicos fueron folk en algún momento. Entonces, la línea que traza la distinción así como súper fina entre folk y expertos no las inventamos los filósofos. La historia de la ciencia te muestra que no. Las ballenas eran peces y resulta que no, que son mamíferos. Entonces, y eso que tiene, claro, hay propiedades objetivas, por supuesto, pero ¿quiénes se encargan de hacer esas taxonomías? Esas taxonomías se hacen con base en qué, con roles funcionales, con, qué sé yo, estructuras, fisionomía, homologías, ¿qué? Entonces ahí hay una carga social fuerte. Entonces no creo que se pueda decir que en el caso de los wichí no cuenta tanto, porque son conceptos que son distintos de los biólogos que hacen como esas taxonomías cambiantes, pues, también. Pero ahí entonces no te estarías contradiciendo, porque entonces a la larga es como decir, bueno, son muy cercanos y a la larga pueden ser prácticamente lo mismo. ¿A qué te refieres con que prácticamente lo mismo? Sí, prácticamente lo mismo en el sentido de, digamos, están en una etapa, pero podrían muy bien empezar a desarrollarse, a tecnificarse y a, qué sé yo, ya digamos que debe haber zonas en común, ¿no? No. Obviamente, pero y si ellos, digamos, obviamente, como muchas sociedades, digamos, evolucionan epistémicamente, es muy factible que empiece a haber más coincidencias que diferencias, ¿no? Algo así como lo de Peirce en el largo, in the long run, digamos, la comunidad del conocimiento, pues al final van a alcanzar el conocimiento.
de la realidad. ¿No? A mí me preocupa mucho la mismidad, porque me parece que si llegamos a la mismidad nos vamos a estancar y entonces tendríamos que darle la razón a Virtue. Tiene que haber progreso del conocimiento y eso no puede ser de acuerdo con los expertos. No, fíjate, mira, justo lo que yo quiero, o sea, justo en esa objeción lo que digo es que no es tan clara la línea que separa a los conceptos de psicología, perdón, a los conceptos como populares de los conceptos científicos, que hay más una especie de continuidad en algún sentido. No son los mismos, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, qué sé yo, el concepto de materia de la psicología, qué sé yo, la física popular que nos dice que lo que es material es porque es sólido, porque lo podemos tocar, lo podemos percibir. Digamos que eso juega parte, o más bien forma parte del continuo que hizo que el concepto se desarrollara. Llega un momento en el que no, pero hay cuestiones que se terminan traslapando. Entonces, pues sí, o sea, lo que quiero decir en esa objeción es, no me vengan a despreciar a los huichisque porque son una comunidad indígena y entonces su concepto de humano no es valioso como el de las sociedades occidentales, donde hay biólogos que fueron a la universidad y hacen, qué sé yo, fisiología de manera muy sofisticada. Creo que eso es un poco lo que quiero decir. ¿Ok? Ok, pero entonces, bueno, démosle la palabra a Juan Diego, que yo creo que de pronto ahí también se resuelven más cositas. A ver, adelante. Diego. Gracias, Erika. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias por la presentación y por la discusión. No voy a abrir la cámara porque no tengo tan buena señal ahora. Tenía dos preguntas. La primera, una demasiado breve y la otra también. La primera es que creería que era obvia, que obviamente positiva la respuesta es si hay cambio conceptual con respecto a las propiedades de términos naturales, digámoslo así, de propiedades naturales o de nomológicamente naturales como cuestiones biológicas, me imagino que también con respecto al mundo social, que no me quedó explícito eso, pero me imagino que sí, con respecto a la realidad o las propiedades sociales. Y por otro lado, la otra pregunta es, que está relacionada con lo que estaban discutiendo ahorita con Rodolfo, es ¿qué dice una teoría como la que tú trabajas o qué otras opciones hay, aunque tú no las favorezcas, acerca de la conexión entre los conceptos y la verdad? Sí, un poco la verdad, un poco el avance en el conocimiento, sí, pero de pronto más con el concepto de verdad. Que lo que tú propones, ¿cierto? Es que los conceptos pues siempre están constitutivamente, al menos parcialmente, determinados por nuestros hechos sociales, por nuestras instituciones sociales o por nuestra realidad social. Sí, muchas gracias, Juan Diego. Fíjate, a ver, con respecto a la primera pregunta, se cortó un poquito al principio, entonces déjame ver si la capturé bien, si no, entonces por fin la vuelves a hacer. O sea, la primera tiene que ver con respecto al cambio conceptual y entonces te preguntas si, o sea, como que en las clases sociales parecería como claro que hay influencia social, pero en las clases naturales no por las propiedades objetivas, ¿sí? No, entendí yo que parte de la conclusión o lo que tú estás argumentando es que en las comillas clases naturales, allí también hay constitutivamente, parcialmente están determinadas por cuestiones sociales. Sí. Entonces, la pregunta es, con respecto a las clases sociales, sería obvio casi que también. Absolutamente. Mira que de hecho una de las cosas que sorprende mucho es cuando uno está chiquita y lee a Burge por primera vez y dice, ay, qué hermoso. Pero no solamente eso, y dice, no, pues mira, pues Putnam te dice que solamente la influencia social está en cierto tipo de términos, pero no. Y entonces no importa el término que sea un término de clase natural, un término de clase social, un término de artefacto, una acción, cualquier término está determinado por normas sociales, convenciones sociales. Y dicen, sí, entonces el oro, el término oro,
también está determinado por clase social, por influencia social. Entonces, pues parece súper obvio que lo que llamamos matrimonio antes es distinto de lo que llamamos matrimonio ahora, y entonces tengo, qué sé yo, a mi pareja de amigas lesbianas que están casadas y pues ellas están en matrimonio. Entonces yo ahorita estoy utilizando convencionalmente matrimonio para referirme a otro tipo de unión que no era la anterior, qué sé yo. Ok, entonces ahí parece súper claro. Pero ya ver, ¿y oro? ¿Oro? Oro no. Entonces Birch nos dice, no, en el caso de las clases naturales también hay influencia social, no importa. La trampa está en que Birch está hablando del término oro. Los expertos son los que dicen que vamos a utilizar este ítem léxico para referir a esta cosa en el mundo. Pero lo que determina el concepto oro no está mediado por nosotros, sino por una relación, digamos, directa, objetiva, no intencional, no lingüística, no convencional, entre esa cosa en el mundo y el concepto oro. Entonces, lo que hace el concepto oro es capturar esas propiedades objetivas. ¿Sí? Entonces, las que ustedes quieran ponerle al oro que sean propiedades objetivas. La cuestión es, no es tan así. Sí, de hecho, en esta intermediación entre el concepto y esta cosa objetiva que está en el mundo, que tiene propiedades que, digamos, nosotros no podríamos cambiar a voluntad, está la relación que tenemos nosotros, digamos, si quieren, la relación de representación que tenemos con esa cosa en el mundo. Y si los conceptos son representaciones mentales, entonces podríamos decir que mi concepto se forma a partir de algún tipo de relación que yo tengo con esa cosa. Y esta relación, yo insisto, no es una relación bruta, sí es una relación mediada. De hecho, voy a decirles otra objeción que tiene que ver justo con esto que acabo de decir, y es, entonces tú crees que la gente que está, o sea, tú crees que individuos aislados en sociedades no pueden formar conceptos con contenido, porque sencillamente el contenido de los conceptos que tenemos depende de nuestras interacciones sociales. Y entonces, de hecho, considero una objeción así como de, pensemos en Tarzán o en Robinson Crusoe. Y entonces, pues parece que Robinson Crusoe entonces ya no es capaz de generar conceptos porque no está mediado socialmente, pero pues si pensamos en términos de cómo se desarrolla cognitivamente nuestro sistema para ser capaz de formar representaciones, tiene el mecanismo social que sustenta eso. Tenemos en el caso de Tarzán, sí, pues que Tarzán no creció en una sociedad humana, entonces no, ¿qué? Entonces con Tarzán se pone difícil, pero entonces tenemos como esta evidencia sobre los niños ferales, donde efectivamente los niños ferales que se han encontrado tienen un sistema cognitivo bastante averiado, incapaz de formar conceptos con cierto contenido, y su vida cognitiva es ultra costosa. Dependiendo del momento en el que se encuentren, pueden desarrollar fonéticamente lenguaje, pero no semánticamente. Entonces, que si tenemos conceptos, sí los tenemos comunitariamente. ¿Sí? Como en aislamiento sería muy raro. Posiblemente, pues, nos podríamos imaginar un experimento mental donde sí, pero parece que en términos de la evidencia con la que contamos, parece que no. Entonces hay también como evidencia independiente que muestra que parece que no solamente adquirimos y formamos conceptos con cierto contenido porque tenemos relaciones brutas con el mundo, sino que estas relaciones, digamos, están sostenidas por mecanismos sociales. Ok, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy en tu equipo, digámoslo así. Super. La otra pregunta es, ¿qué pasa? La de la verdad. No sé. y no es pereza de responder. O sea, justamente cuando hablamos de la objetividad, parece que necesitamos, cuando hablamos de objetividad, por lo general lo que queremos hacer es garantizar verdad. Y entonces, si pensamos que, por ejemplo, qué sé yo, nuestras actitudes proposicionales tienen contenido semántico en términos de valores de verdad, entonces necesitamos saber que nuestra creencia es verdadera para poder funcionar como apropiadamente. No sé si me interesa saber si es verdad que un ser humano puede tener, qué sé yo, un momentum. En este sentido, eso va a sonar como una respuesta bastante floja, y es como preferiría adoptar una noción de verdad más pragmatista que esta noción dura de verdad.
Sí, y entonces si adopto una noción más pragmatista, digamos, de verdad, entonces podría seguir sosteniendo de que mantener esta objetividad en esos términos, no. Si queremos avanzar en conocimiento, progresar en el conocimiento, tenemos como todos los mecanismos que funcionan, digamos, como en las comunidades científicas, de cómo, digamos, prosperan la comunidad científica en términos de objetividad y de verdad. Entonces, ciertamente, cuando yo hablo de conceptos, típicamente no pienso como propiamente en la verdad. Supongo que debería hacerlo porque pues si tenemos nuestras actitudes proposicionales como las creencias, entonces necesitaríamos que hubiera algo que hiciera verdaderas esas creencias de manera tal que podamos decir que tenemos una creencia verdadera. Entonces sí reconozco la importancia que tiene que ver entre trazar una relación entre cómo tiene que ser el contenido de mis conceptos para que cuando yo forme una actitud proposicional, esta proposición sea verdadera, aunque sé que está esto, yo no me ocupo de ese problema. Sí, me imaginaba un poco, pero bueno, la pregunta era esa y si otras personas que tienen ese mismo, que han trabajado ese mismo problema tuyo y tienen conclusiones parecidas lo han tenido. Quizás una sugerencia podría ser como una función triádica entre el objeto, la realidad que se está tratando de entender, el, la sociedad en la cual está, ¿cierto? Los parámetros de la sociedad, donde daría cierto tipo de objetividad. Bueno, muchas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ti. Excelente, qué buen diálogo, muy interesante tu trabajo, Erika. Ay, Muy- muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por este espacio tan chévere. Estuvo súper amena, tranquila, la conversación, me encanta. Muchas gracias. Genial, genial. Bueno, aquí terminamos nuestra primera charla del 2024 en el ciclo de conferencias Filosofía y Cognición. Muchas gracias, Erika, por aceptar la invitación. Y Muchas gracias a ustedes. nos veremos el próximo mes, como de costumbre, el último viernes a las 4 de la tarde, con una nueva charla. Sí, por aquí nos veremos. Espero poder asistir al resto de las el semestre. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por sus preguntas súper útiles. Me encanta este tipo de interacción, entonces genial. Hace mucho tiempo no hablaba con filósofos, llevo mucho tiempo hablando con psicólogos, entonces está maravilloso. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Chao. Chao. Gracias.